Hay una forma de ansiedad que no nace simplemente de las circunstancias, sino de vivir demasiado encerrados dentro de nosotros mismos. Una persona puede mirar sus problemas, sus emociones, su futuro, sus heridas, sus deseos, sus frustraciones y sus temores hasta convertir su propio mundo interior en el centro de toda la realidad. Y cuando el yo ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, el alma se vuelve frágil, inquieta, vulnerable, fácilmente dominada por el miedo. Porque el corazón humano no fue creado para sostener el peso de ser el centro. Esta es una de las tragedias espirituales de nuestra generación. Hemos aprendido a interpretar la vida casi exclusivamente desde lo que sentimos. Preguntamos constantemente, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Qué dice esto de mí? ¿Cómo me afecta? ¿Qué necesito yo? ¿Qué merezco yo? ¿Qué piensa la gente de mí? Y sin darnos cuenta, incluso dentro de ambientes religiosos, podemos comenzar a hablar de Dios como si Él existiera principalmente para estabilizar nuestras emociones, afirmar nuestra identidad y servir a nuestros proyectos. Pero la Escritura no pone al hombre en el centro. La Escritura pone a Dios en el centro, y precisamente ahí comienza la sanidad del alma. Cuando la adoración pierde el sentido de la gloria de Dios, la vida cristiana se vuelve demasiado pequeña. Cantamos sobre nosotros, predicamos sobre nosotros, oramos sobre nosotros, meditamos en nosotros y luego nos sorprendemos de vivir cansados de nosotros. No es que nuestras aflicciones no importen, no es que nuestras emociones sean irrelevantes, no es que Dios ignore el dolor real de sus hijos, pero hay un desorden profundo cuando el estado de ánimo del hombre se vuelve más importante que la majestad del Dios al que dice adorar. ¿Qué revela de nosotros que podamos estar más atentos a nuestra ansiedad que a la gloria de Cristo? El alma humana necesita algo más grande que sí misma. Nuestro ego es un fundamento demasiado débil para sostener la vida entera. Si todo gira alrededor de nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestra aprobación, nuestra salud, nuestro control y nuestra imagen, tarde o temprano ese eje se rompe. No fuimos diseñados para vivir inclinados sobre el espejo de nuestras propias emociones, sino levantando la mirada hacia el Dios vivo. Por eso la verdadera adoración no es una evasión de la realidad, es el regreso a la realidad más profunda. Dios es grande, Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es digno. Y cuando Él vuelve a ocupar el centro, muchas cosas que parecían gigantes comienzan a verse en su verdadera dimensión. Pensemos en Isaías delante del Señor. No estaba contemplando una idea religiosa, sino la majestad del Rey. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de seres celestiales que proclamaban su santidad. La escena no estaba organizada alrededor de las necesidades emocionales de Isaías. No comenzó con una pregunta sobre su autoestima, sus inseguridades o su agenda personal. Comenzó con Dios. Santo, santo, santo. Y cuando un hombre es confrontado con esa gloria, no necesita que alguien le explique que no es el centro. Lo sabe, cae, calla, tiembla, confiesa. Una visión más alta de Dios produce una visión más humilde de nosotros mismos, y esa humildad es misericordia. Porque muchas de nuestras angustias se inflan cuando vivimos demasiado absortos en asuntos triviales, ofensas pequeñas, comparaciones inútiles, deseos no satisfechos, molestias pasajeras, miradas que no recibimos, saludos que no llegaron, reconocimientos que creemos merecer. No todo dolor es trivial, pero una vida centrada en uno mismo convierte incluso lo pequeño en insoportable. La gloria de Dios no elimina todos los sufrimientos, pero nos rescata de adorarlos. Aquí debemos examinar algo con seriedad. ¿Cuánto de nuestra ansiedad nace de pruebas reales y cuánto nace de haber puesto nuestra voluntad en el trono? ¿Cuánto de nuestro temor proviene de peligros objetivos y cuánto de no soportar la idea de que no tenemos el control? ¿Cuánto de nuestra tristeza se debe a pérdidas legítimas? ¿Y cuánto a que la vida no se ha inclinado ante nuestros deseos? La palabra de Dios no nos permite tratar el corazón superficialmente. Hay miedos que deben ser consolados, sí, pero hay otros que deben ser confrontados, porque revelan que hemos amado demasiado nuestra propia seguridad.
La solución bíblica no es pensar menos, sentir menos o fingir fortaleza. La solución es contemplar más profundamente a Dios. No se trata de negar la existencia del dolor, sino de verlo bajo una luz más alta. Cuando Cristo ocupa el centro, el sufrimiento ya no es interpretado únicamente por lo que me quita, sino por lo que Dios puede mostrar de sí mismo en medio de él. Cuando la gloria del Señor pesa más que mi comodidad, puedo decir: Señor, esto no es lo que yo habría escogido. Pero no quiero perder de vista que tú eres suficiente aún aquí. Esa no es una frase fácil. No nace de un entusiasmo superficial. Solo puede decirla un corazón que está aprendiendo a vivir bajo la verdad y no bajo la tiranía de sus emociones. La teología no es un lujo para cristianos curiosos, es medicina para el alma. Saber quién es Dios, qué ha prometido, cómo gobierna, por qué permite la aflicción y qué ha revelado en Cristo no es información fría, es ancla. Sin una visión robusta de Dios, el corazón queda a merced de cada noche difícil, cada noticia inesperada, cada síntoma, cada pérdida, cada silencio, cada amenaza. Por eso la adoración verdadera es tan importante. No es simplemente cantar con emoción, es colocar delante del alma la realidad de Dios hasta que el alma aprenda a interpretar todo lo demás desde allí. Cuando la mente contempla la grandeza, la santidad, la bondad, la sabiduría y la soberanía del Señor, el miedo no siempre desaparece de inmediato, pero pierde autoridad absoluta. La ansiedad puede seguir tocando la puerta, pero ya no tiene derecho a ocupar el trono. Y aquí el creyente debe aprender a hacerse una pregunta honesta: ¿quién está conduciendo mi vida? ¿La verdad revelada por Dios o mis emociones cambiantes? Porque si las emociones se sientan en el asiento del conductor, nos llevarán de un extremo a otro. Hoy nos harán sentir perdonados, mañana condenados. Hoy seguros, mañana abandonados. Hoy llenos de gozo, mañana vacíos. Pero la palabra de Dios permanece cuando el corazón tiembla. La promesa de Dios no se vuelve menos verdadera porque yo me sienta débil para creerla. El Evangelio nos llama a salir de la esclavitud del yo y entrar en la libertad de la adoración. No fuimos salvados para vivir mirándonos eternamente por dentro, sino para mirar a Cristo, conocer al Padre, caminar por el Espíritu y aprender a decir aún en medio de la prueba: Señor, que se haga tu voluntad porque tu gloria es más segura que mi control. Y tu sabiduría es mejor que mi interpretación limitada. La vida cristiana comienza a respirar cuando deja de girar alrededor de nosotros y vuelve a girar alrededor de Dios. Si la verdad de Dios debe gobernar por encima de nuestras emociones, entonces debemos aprender a vivir predicándonos a nosotros mismos lo que Dios ha dicho. Esto puede sonar extraño para una generación acostumbrada a pensar que la sinceridad emocional es la máxima autoridad. Muchos creen que si sienten algo con suficiente intensidad, entonces eso debe ser verdad, pero el creyente no puede vivir así. Nuestras emociones son reales, pero no son infalibles. Pueden alertarnos de algo, pueden revelar luchas profundas, pueden acompañar una experiencia legítima, pero también pueden mentirnos, exagerar, distorsionar, acusar falsamente y empujarnos a conclusiones que contradicen la palabra de Dios. Pensemos en algo tan común como la culpa después de pecar. Un creyente cae, reconoce su pecado, se acerca al Señor, confiesa con sinceridad, pide perdón, pero después sigue sintiéndose sucio, indigno, lejos de Dios, como si el perdón no hubiera ocurrido. Entonces aparece una voz interior que dice: tan fácil, después de hacer lo que hiciste, ahora simplemente vienes y pides perdón. Esa voz parece humilde, incluso parece santa, pero muchas veces no está defendiendo la santidad de Dios, sino negando la suficiencia de su promesa. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Observa las palabras: fiel y justo. No dice que Dios perdona porque el creyente logra sentirse perdonado, ni porque sus emociones finalmente se calman, ni porque ha sufrido suficiente remordimiento para pagar una parte de su culpa. Dios perdona porque Cristo ya pagó, porque su justicia fue satisfecha, porque su promesa es verdadera, porque su pacto no depende del clima emocional del alma. Entonces la pregunta no es ¿qué siento ahora mismo? La pregunta es ¿a quién voy a creer? ¿A mi emoción acusadora o a la palabra del Dios que no miente? Esto no significa tratar el pecado con ligereza. La confesión verdadera no juega con la gracia, no dice Dios perdona, por tanto no importa.
Dice, Dios perdona en Cristo, por tanto no quiero seguir amando lo que costó la sangre de mi Salvador. Pero una cosa es arrepentimiento y otra muy distinta es incredulidad disfrazada de sensibilidad espiritual. Hay creyentes que se castigan emocionalmente porque en el fondo sienten que deben añadir algo al perdón de Dios. No lo dirían así con sus labios, pero su conciencia actúa como si la obra de Cristo necesitara ser completada por una temporada de autocondenación. ¿Ves el peligro? A veces no estamos siendo más santos que otros. Estamos siendo menos creyentes de lo que pensamos. La fe no consiste en sentir perdón primero y luego creer. La fe toma la promesa de Dios aun cuando el corazón tiembla y dice, Señor, mis emociones están turbadas, pero tu palabra es más firme que mi estado interior. Si tú dices que en Cristo hay perdón para el que confiesa, no llamaré mentira a tu fidelidad solo porque mi alma todavía está agitada. Lo mismo ocurre con el gozo. Hay días en que un creyente llega a la adoración y su corazón parece frío, canta palabras verdaderas, pero las siente lejanas. Escucha a otros alabar con libertad, mientras dentro de él todo parece pesado, seco, apagado. ¿Qué debe hacer? Lo primero que no debe hacer es fingir. La hipocresía emocional no es adoración. Dios no nos llama a fabricar entusiasmo religioso para impresionar a los que están al lado. Él ama la verdad en lo íntimo. Si el corazón está frío, no debemos mentir diciendo que arde, pero tampoco debemos entregar el timón a la frialdad. No sentir gozo no significa que Dios haya dejado de ser nuestro gozo. No experimentar deleite en ese instante no significa que Cristo haya dejado de ser hermoso. La fe aprende a decir, aunque mi corazón esté lento para responder, Dios sigue siendo digno. Aunque mis emociones estén dormidas, su gloria no ha disminuido. Aunque no sienta ahora la dulzura de su presencia, Él sigue siendo mi porción. El gozo no se recupera mirando obsesivamente el gozo perdido, se recupera mirando a Dios. Aquí muchos se equivocan. Persiguen una emoción en vez de perseguir al Señor. Analizan su estado interior una y otra vez, como si mirar el termómetro pudiera producir calor. Pero el corazón se enciende cuando la mente vuelve a las verdades de Dios. Su santidad, su misericordia, su paciencia, su poder, su fidelidad, su amor demostrado en la cruz, su soberanía sobre todas las cosas, su presencia con su pueblo. Tal vez el fuego no vuelva en un minuto, tal vez la lucha dure horas, días, temporadas, pero el creyente no se rinde ante su sequedad, lleva su alma a la verdad y espera en Dios. El salmista no siempre hablaba desde una serenidad inmediata. A veces hablaba a su propia alma como quien toma por los hombros a un corazón abatido. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Eso es fe activa. No es negar la tristeza, es negarse a dejar que la tristeza predique el sermón final. No es fingir que no hay turbación, es decirle a la turbación que Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántas veces hemos permitido que la voz de la ansiedad hable durante horas sin interrupción, mientras la palabra de Dios permanece cerrada, silenciosa, apartada? La fe debe aprender a responder. Cuando el temor dice, no tienes control, la fe responde, pero mi Padre sí lo tiene. Cuando la culpa dice, Dios no puede perdonarte otra vez, la fe responde, Cristo es suficiente y su sangre no ha perdido poder. Cuando la soledad dice, has sido olvidado, la fe responde, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Cuando la sequedad dice, no hay gozo para ti, la fe responde, en su presencia hay plenitud de gozo, aunque hoy tenga que caminar hacia esa verdad con lágrimas. La vida cristiana no consiste en obedecer solo cuando las emociones acompañan. Consiste en someter las emociones a una realidad más alta. Si esperamos sentir siempre para creer, seremos esclavos de nuestro estado de ánimo. Pero si creemos lo que Dios ha dicho, aun mientras luchamos con lo que sentimos, nuestras emociones comienzan a ser educadas por la verdad. No siempre de inmediato, no siempre de manera visible. Pero poco a poco el alma aprende que no fue creada para ser gobernada por impulsos cambiantes, sino por el Dios vivo que se ha revelado en su palabra.
Por eso cuando el corazón esté frío, no finjas fuego, pero tampoco hagas pacto con el hielo. Cuando la culpa grite, no ignores el pecado, pero tampoco niegues el perdón comprado por Cristo. Cuando la ansiedad se levante, no pretendas que no existe, pero no le entregues el trono. Lleva cada emoción ante Dios y pregúntale, ¿esto se somete a la verdad o está intentando reemplazarla? Porque el creyente no vive por lo que su corazón le dicta en cada momento, sino por la palabra del Dios que permanece para siempre. El temor también se alimenta de una ilusión muy antigua. La ilusión de que nosotros podemos controlar lo suficiente para sentirnos seguros. Queremos controlar las circunstancias, las personas, el futuro, las reacciones de otros, la salud, el dinero, la imagen, los resultados. Y cuando la vida nos recuerda que no somos soberanos, el corazón comienza a temblar. No siempre lo llamamos incredulidad. A veces lo llamamos preocupación responsable, prudencia, planificación, sensibilidad, sentido común. Pero detrás de muchos esfuerzos por controlar se esconde una resistencia profunda a descansar en el Dios que sí gobierna todas las cosas. La Escritura no nos invita a vivir de manera irresponsable, como si confiar en Dios fuera abandonar toda diligencia. El creyente trabaja, planifica, piensa, cuida, administra, decide. Pero hay una diferencia enorme entre usar medios legítimos bajo la soberanía de Dios y tratar de tomar en nuestras manos un control que nunca nos perteneció. Cuando el corazón no descansa en el gobierno del Señor, intenta fabricar seguridad por caminos pecaminosos. A veces domina, a veces manipula, a veces miente, a veces presiona emocionalmente, a veces se llena de compromisos para evitar el rechazo, a veces se vuelve áspero porque los demás no se mueven al ritmo de su voluntad. La manipulación, vista bíblicamente, no es una simple estrategia de personalidad, es un intento de ocupar el lugar de Dios en la vida de otros. Queremos dirigir sus decisiones, asegurar su aprobación, evitar que nos abandonen, impedir que nos contradigan, forzar que nos den lo que creemos necesitar. Pero el alma que intenta gobernar lo que solo Dios puede gobernar, termina esclavizada por aquello que quiere controlar. ¿Cuánto de nuestra ansiedad no viene de responsabilidades reales, sino de querer controlar resultados que Dios nunca puso bajo nuestra autoridad? El temor al hombre es una de las formas más comunes de esa esclavitud. La Biblia lo llama un lazo porque atrapa el alma y la mueve a vivir delante de los ojos de otros en vez de vivir delante del rostro de Dios. Tememos que nos rechacen, que nos critiquen, que nos olviden, que nos comparen, que nos descubran débiles, que nos juzguen incapaces, que no nos admiren. Y entonces comenzamos a actuar no por convicción, sino por aprobación. Hablamos para agradar, callamos para no incomodar. Exageramos para impresionar, aceptamos cargas que no debemos aceptar porque no soportamos decir que no. Incluso podemos servir en la iglesia no por amor a Cristo, sino por hambre de reconocimiento. Esto debe ser examinado con honestidad. No todo servicio es amor, no toda timidez es humildad, no toda amabilidad es mansedumbre. A veces lo que llamamos baja autoestima es simplemente un yo demasiado preocupado por sí mismo, temblando ante la posibilidad de no ser admirado como quisiera. Una persona puede callar no porque sea humilde, sino porque ama demasiado su imagen como para arriesgarse a quedar mal. Puede evitar obedecer a Dios en público no porque sea prudente, sino porque teme más la mirada humana que la mirada divina. Puede vivir buscando afirmación porque ha convertido el amor de otros en una necesidad absoluta. El problema no es desear ser amado, respetado o afirmado. Esos deseos pueden ser legítimos en su lugar. El problema comienza cuando deseos buenos se elevan al nivel de necesidades supremas sin las cuales creemos que no podemos vivir. Entonces ya no estamos amando a las personas, estamos usándolas para sostener nuestro sentido de valor. Ya no buscamos glorificar a Dios y servir al prójimo, buscamos que el prójimo nos dé identidad, seguridad y aprobación. Y cuando no nos la da, nos resentimos, nos deprimimos, nos enojamos o nos retiramos. ¿Ves cómo el corazón se delata? Decimos que tememos a otros porque son fuertes, pero muchas veces los tememos porque nuestro yo es demasiado grande.
Si Dios fuera más grande en nuestra visión, la opinión humana ocuparía un lugar más pequeño. Si la gloria de Cristo pesara más sobre nuestra conciencia, la aprobación de la gente no tendría tanto poder para esclavizarnos. El remedio bíblico para el temor al hombre no es inflar nuestra autoestima, sino recuperar el temor de Dios. No necesitamos pensar más alto de nosotros mismos, necesitamos pensar más correctamente acerca del Señor. Cuando el alma contempla que Dios es santo, sabio, poderoso, misericordioso, justo, fiel, majestuoso y cercano a los suyos, la mirada humana pierde su tiranía. El salmista puede decir: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esa no es una frase poética desconectada de la realidad. Es una declaración de fe que coloca a las criaturas en su lugar. Si el Señor es mi luz, la oscuridad no tiene la última palabra. Si el Señor es mi salvación, la amenaza humana no puede destruir mi esperanza. Si el Señor es la fortaleza de mi vida, no debo vivir doblado ante la opinión de quienes también son polvo. Imagina por un momento aquello que tanto temes perder: la aprobación de una persona, el respeto de un grupo, la aceptación de una familia, la seguridad de una reputación. Ahora coloca al lado de eso la gloria del Dios eterno, el Rey que sostiene el universo, el Padre que entregó a su Hijo, el Cristo que llevó tu pecado, el Espíritu que habita en los redimidos. ¿Cuál de esas realidades tiene derecho a gobernar tu obediencia? ¿A quién vas a temer más? ¿Al hombre que puede malinterpretarte o al Dios que te conoce por completo y aún así te recibe en Cristo? La misma verdad confronta nuestra atracción por el mundo. El pecado promete deleite, alivio, placer, escape, intensidad, identidad. Y cuando nuestro corazón está seco o cansado, esas promesas parecen más cercanas que el gozo en Dios. Pero la Biblia no nos presenta la santidad como un aburrimiento sagrado frente a un pecado emocionante. Esa es una mentira. La Escritura nos enseña que los deleites del pecado son breves, engañosos y costosos, mientras que el gozo verdadero se encuentra en Dios mismo. Cada placer legítimo de esta vida es apenas una sombra. La fuente está en el Señor. Cada vez que pecamos, en algún nivel estamos creyendo que el pecado tiene algo mejor que ofrecernos que Dios. Pensamos que la amargura nos protegerá, que la lujuria nos satisfará, que la mentira nos salvará, que la aprobación humana nos completará, que el control nos dará paz. Pero la fe levanta el escudo y responde: no, mi alma no fue creada para beber de cisternas rotas. Cristo no es una idea distante. Dios mismo es la fuente de agua viva. La lucha contra el pecado no se gana solo diciendo no a lo malo, sino viendo con más claridad la superioridad de Dios. Por eso necesitamos una dosis diaria de contemplación. No contemplación vaga, sino bíblica. Meditar en la gloria, el poder, la bondad, la hermosura, la justicia, la gracia y la suficiencia de Dios. El alma que mira poco a Dios exagera el poder de los hombres, el atractivo del pecado y el tamaño de sus temores. Pero cuando Dios vuelve al centro, las cosas creadas recuperan su proporción. El temor al hombre se debilita, el deseo de control es desenmascarado, la ansiedad pierde autoridad. El mundo deja de parecer tan irresistible y el corazón comienza a decir, no sin lucha, pero con fe verdadera: Señor, tú eres mi bien. Pero la contemplación de Dios no se queda en el terreno de las emociones internas. Tarde o temprano esa visión será probada en la vida real. No basta decir que Dios es soberano cuando todo está tranquilo. No basta cantar que Cristo es suficiente mientras la barca permanece estable. Llega el momento en que el Señor permite que el viento se levante, que las olas golpeen, que la seguridad visible desaparezca. Y entonces se revela si nuestra teología vive solamente en la memoria o si ha comenzado a gobernar el corazón. Los discípulos entraron en la barca siguiendo a Jesús. Ese detalle es importante. No estaban huyendo de la voluntad de Dios. No estaban desobedeciendo una orden clara. No estaban fuera del camino señalado por el Maestro. Y aún así terminaron en medio de una tormenta. Esto corrige una idea peligrosa que muchos creyentes arrastran sin darse cuenta. La idea de que estar en obediencia significa estar protegido de toda aflicción. Pero la Biblia no enseña eso. A veces el camino de la obediencia
nos lleva directamente al lugar donde nuestra fe será sacudida. La tormenta no tomó a Dios por sorpresa, no fue una interrupción en el plan divino, no fue un accidente que escapó por un momento del gobierno del Señor. El mismo Cristo que subió a la barca sabía hacia dónde iban, sabía cómo estaba el mar, sabía qué vientos se levantarían, sabía qué temor saldría del corazón de sus discípulos. La prueba no era un caos sin sentido. Estaba bajo la autoridad del Dios que gobierna el viento, las aguas, los tiempos, los cuerpos, las pérdidas y aún las noches en que parece que todo se desordena al mismo tiempo. Esta verdad puede ser difícil de recibir cuando estamos sufriendo. Preferimos pensar que Dios solamente observa la prueba desde lejos y luego llega para ayudarnos. Pero la Escritura nos muestra algo más profundo y más solemne. Nada toca la vida del creyente sin pasar por las manos sabias y santas del Señor. Eso no significa que Dios sea autor del pecado ni que apruebe la maldad de los hombres. Significa que incluso aquello que nos llega por causas humanas, errores, enfermedades, pérdidas, traiciones o circunstancias inesperadas, nunca queda fuera de su gobierno. El creyente no vive bajo un destino ciego, sino bajo la providencia de un Padre. ¿Puedes descansar en eso cuando no entiendes lo que Dios está haciendo? Esa es una de las preguntas que las pruebas nos obligan a enfrentar, porque es fácil hablar de la soberanía divina en términos generales. Es más difícil creerla cuando el diagnóstico llega, cuando la economía se quiebra, cuando la relación se rompe, cuando el hijo se aparta, cuando el cuerpo se debilita, cuando una puerta se cierra sin explicación, cuando la noche se alarga y la oración parece no cambiar nada. Allí descubrimos si nuestra confianza está en la claridad de nuestras circunstancias o en el carácter de Dios. Las pruebas también llegan muchas veces sin aviso. Los discípulos no entraron en la barca con un calendario de sufrimiento en la mano. No dijeron, dentro de unos minutos enfrentaremos una tormenta, preparemos el corazón. La tormenta se levantó de pronto. Así ocurre con frecuencia. Una llamada, un examen médico, una conversación, una pérdida, un error ajeno, una traición, una crisis familiar, un accidente, una noticia inesperada. La vida puede cambiar en unas horas. Y desde nuestra perspectiva casi siempre parece que la prueba llegó en el peor momento posible. Pero lo que nos sorprende a nosotros nunca sorprende al Señor. Nosotros vivimos los acontecimientos en secuencia. Dios los gobierna desde su eternidad. Nosotros vemos fragmentos. Él ve el propósito completo. Nosotros sentimos que la tormenta interrumpe la ruta. Él sabe que la tormenta es parte de la ruta. Esto no elimina el dolor, pero impide que el dolor sea interpretado como abandono. La prueba puede ser repentina para ti, pero no improvisada para Dios. Puede entrar sin pedir permiso a tu agenda, pero no entra sin someterse al decreto del Señor. Las pruebas tienen otra función que nos humilla, sacan a la superficie lo que estaba en el corazón. Antes de la tormenta, los discípulos podían parecer fuertes, habían visto milagros. Habían escuchado enseñanza, habían seguido a Jesús cuando otros ponían excusas. Podían sentirse seguros de su lealtad, pero el viento hizo visible lo que la calma mantenía oculto. La tormenta no creó su miedo, lo reveló. No fabricó su poca fe, la expuso. No inventó su confusión, la trajo a la superficie. Eso mismo ocurre con nosotros. La aflicción no siempre introduce pecados nuevos. Muchas veces muestra los que ya estaban allí. La presión revela impaciencia. La pérdida revela idolatría. La crítica revela orgullo. El dolor revela amargura. La incertidumbre revela nuestra necesidad de control. La espera revela nuestra falta de sumisión. El conflicto revela cuánto nos cuesta amar cuando el otro no nos da lo que queremos. No conocemos realmente el estado de nuestro corazón hasta que Dios permite que algo lo sacuda. Por eso debemos tener cuidado con explicar todas nuestras reacciones diciendo, es que estoy bajo presión. La presión puede explicar el contexto, pero no justifica el pecado. Si al apretar una esponja sale agua sucia, la presión no puso la suciedad dentro, solo la hizo salir. Del mismo modo, cuando la prueba nos aprieta y salen palabras duras, incredulidad, manipulación, queja, egoísmo o desesperación, no debemos limitarnos a culpar la circunstancia. Debemos preguntarnos delante de Dios, Señor, ¿qué está revelando esto de mí? ¿Qué amor desordenado quedó expuesto? ¿Qué confianza falsa fue descubierta? ¿Qué parte de mi corazón necesita ser llevada a la obediencia de Cristo?
Las pruebas también destruyen nuestra autosuficiencia. Aquellos hombres conocían el mar. No eran turistas ingenuos mirando agua por primera vez. Algunos eran pescadores acostumbrados a navegar, leer el clima, manejar una embarcación. Pero esa noche su experiencia no bastó. Dios los llevó a un punto donde sus recursos habituales quedaron pequeños. Y esa es una misericordia severa, porque pocas cosas son tan peligrosas para el alma como sentirse competente sin depender de Dios. El Señor sabe cómo colocarnos en situaciones donde nuestras fuerzas se agotan, no para burlarse de nuestra debilidad, sino para liberarnos de la mentira de nuestra suficiencia. Hay momentos en que el creyente ora de manera distinta porque ya no tiene otro recurso. Hay lágrimas que derriban una confianza falsa. Hay límites físicos, emocionales o financieros que nos recuerdan que somos criaturas. Hay pruebas que nos llevan a decir: Señor, si tú no sostienes, no puedo permanecer. Y ese lugar, aunque doloroso, es espiritualmente más seguro que la ilusión de control. La fe madura no se forma solamente leyendo acerca de la fidelidad de Dios, aunque necesitamos leer y estudiar. Se forma cuando esas verdades son llevadas al campo de batalla. Uno puede decir que Dios es suficiente, pero la prueba pregunta: ¿suficiente ahora? ¿Suficiente aquí? Suficiente cuando no entiendes, cuando no duermes, cuando pierdes, cuando tiemblas, cuando otros no ven lo que estás viviendo. Las tormentas convierten la teología correcta en conocimiento probado. Nos enseñan a conocer a Dios no solo de oído, sino en la experiencia concreta de ser sostenidos cuando todo lo demás falla. Por eso, si estás en medio de una prueba, no la interpretes primero como señal de abandono. Pregunta: ¿qué quiere mostrarte Dios de sí mismo? ¿Qué quiere revelar en tu corazón? ¿Qué autosuficiencia quiere derribar? ¿Qué aspecto de Cristo necesitas contemplar con más claridad? Hay cosas que no se ven con los ojos secos. Hay verdades que entran más profundamente cuando caminamos llorando. Y aunque no podamos explicar todos los detalles, podemos afirmar esto: la tormenta no tiene la última palabra si Cristo está en la barca. La tormenta no solo reveló el poder de Cristo, reveló también la poca fe de los discípulos. Y debemos mirar esto con cuidado, porque es muy fácil juzgarlos desde la comodidad de una página leída en calma. Nosotros conocemos el final del relato. Sabemos que Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar, y hubo gran bonanza. Pero ellos estaban allí en la oscuridad, con el agua entrando, con la barca sacudida, con la muerte pareciendo más cercana que la promesa. Y aún así, Cristo no trató su miedo como algo neutral. Les preguntó por qué estaban amedrentados y los llamó hombres de poca fe. Esto no significa que el creyente nunca pueda sentir temor. La Biblia no nos presenta una fe estoica, insensible, como si la madurez espiritual consistiera en no experimentar ninguna reacción ante el peligro. Hay temores iniciales que pertenecen a nuestra condición de criaturas. El miedo puede advertirnos, movernos a tomar precauciones, recordarnos nuestra fragilidad. El problema no es sentir la primera sacudida del temor. El problema es permitir que el temor se siente en el trono, interprete la realidad, acuse a Dios y gobierne nuestras respuestas. Los discípulos no solo tuvieron miedo, dejaron que el miedo hablara por ellos. Su angustia no se limitó a reconocer el peligro. Comenzó a insinuar algo terrible acerca del carácter de Jesús. ¿No te importa que perezcamos? Esa frase muestra que la tormenta más peligrosa no estaba fuera de la barca, sino dentro del corazón. Las olas podían golpear la madera, pero la incredulidad golpeaba su teología. Habían visto el poder de Jesús, habían visto su compasión, habían caminado con Él, pero en el momento de presión extrema, su diálogo interior dejó de concordar con lo que sabían de Él. ¿No nos ocurre lo mismo? Sabemos que Dios es bueno, pero cuando la prueba se prolonga, comenzamos a vivir como si su bondad fuera incierta. Sabemos que Dios es soberano, pero cuando perdemos el control, hablamos como si el universo hubiera quedado abandonado. Sabemos que Cristo nos amó hasta la cruz, pero cuando sentimos dolor, una voz silenciosa pregunta: si me amara, ¿por qué permite esto? Tal vez no lo decimos en voz alta porque sabemos que sonaría irreverente, pero la queja puede vivir dentro de nosotros como una oración invertida, una acusación escondida detrás de la tristeza. Aquí la fe debe actuar. La fe no es un objeto decorativo guardado en la doctrina que afirmamos los domingos. La fe es una actividad del alma que toma la verdad de Dios y la coloca frente a la mentira del miedo.
Cuando Jesús pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, no está diciendo que ellos no tenían ninguna fe en absoluto. Ellos acudieron a Él, lo despertaron. Sabían que de alguna manera Él podía hacer algo, pero no estaban usando esa fe correctamente. Tenían fe mezclada con pánico, fe arrastrada por la sospecha, fe que buscaba ayuda, pero al mismo tiempo acusaba al Señor de indiferencia. El creyente debe aprender a hacer algo con la fe en medio de la prueba. No basta almacenar versículos en la memoria si en el día del temor dejamos que la ansiedad dirija toda la conversación. No basta confesar doctrinas verdaderas si en la noche difícil vivimos como si fueran palabras ajenas. La fe toma el escudo, la fe responde, la fe habla al alma. La fe dice, en el día que temo yo en ti confío. No dice nunca temo. Dice, cuando temo no dejaré que el temor sea mi Dios. Esto requiere disciplina espiritual. Cuando el alma comienza a agitarse, la duda habla rápido. Y si esto empeora, y si Dios no responde, y si pierdo lo que amo, y si no puedo soportarlo, y si todo termina mal, si no intervenimos, ese diálogo interior crecerá como una tormenta dentro de la tormenta. La incredulidad rara vez se presenta como rebelión abierta. Muchas veces se presenta como posibilidad, como prudencia, como análisis, como realismo. Pero cuando empieza a negar lo que Dios ha revelado de sí mismo, ya no es prudencia, es una serpiente hablando al oído del alma. El salmista nos enseña otro camino, no se entrega pasivamente a su abatimiento, habla consigo mismo bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Eso no es psicología superficial, es guerra espiritual. Es tomar la verdad y usarla contra el caos interior. El creyente debe aprender a predicarle a su propia alma antes de permitir que su alma le predique un evangelio falso. Debe decirle, Dios sigue siendo fiel, Cristo sigue siendo suficiente, el Padre sigue gobernando, la cruz sigue probando su amor, la promesa sigue en pie. Esta tormenta no tiene autoridad para redefinir el carácter de mi Señor. Los discípulos olvidaron algo esencial. Jesús estaba en la barca. Y estar con Cristo no significa ausencia de tormentas, pero sí significa que ninguna tormenta puede separarnos de su gobierno. En su humanidad, Jesús dormía verdaderamente cansado, agotado, mostrando que asumió nuestra naturaleza real. Pero en su divinidad no dejó ni por un instante de sostener el universo. El que parecía dormido en la barca era el mismo por quien fueron creados los vientos y las aguas. La fe aprende a mirar más allá de lo visible. Donde el miedo ve a un Cristo dormido, la fe recuerda que el Señor nunca pierde el control. Esto no elimina la lucha, pero cambia la interpretación. La pregunta ya no es, ¿por qué hay tormenta si Cristo está conmigo? La pregunta es, ¿qué quiere mostrarme Cristo de sí mismo en esta tormenta? Los discípulos conocían su poder en sanidades, en milagros, en enseñanza, pero ahora iban a conocer una autoridad que todavía no habían contemplado de esa manera. El viento y el mar obedecen su voz. Hay aspectos de la gloria de Cristo que solo se aprenden cuando las aguas se levantan. Por eso debemos cuidarnos de desperdiciar la prueba. Podemos atravesarla murmurando, acusando, dejándonos dominar por el miedo, o podemos atravesarla luchando para creer. No una fe perfecta, no una fe sin lágrimas, no una fe sin temblores, sino una fe que se niega a llamar indiferente al Salvador que murió en la cruz. Si Dios ya demostró su amor entregando a su Hijo, no debo permitir que mi circunstancia actual sea usada como argumento final contra Él. La cruz habla más fuerte que mi miedo. Cuando la tormenta golpee, no niegues el peligro, pero tampoco olvides al Señor. No finjas valentía, pero no alimentes incredulidad. No reprimas toda emoción, pero somete cada emoción a la palabra. Mira a Cristo en la barca, mira a Cristo en la cruz, mira a Cristo resucitado y reinando. Y dile a tu alma, puedes temblar, pero no vas a gobernar. Puedes llorar, pero no vas a acusar a Dios. Puedes sentirte débil, pero vas a esperar en el Señor. Esa es la fe activa. No la ausencia de batalla, sino la decisión de pelear la batalla bajo la verdad de Dios. La fe entonces no consiste en mirar la tormenta y negar que las olas son reales. Consiste en mirar la tormenta sin olvidar quién gobierna las olas. No es cerrar los ojos ante el peligro, sino abrirlos más profundamente ante la gloria de Cristo.
Los discípulos no fueron reprendidos porque reconocieron que estaban en una situación peligrosa. Fueron reprendidos porque permitieron que el peligro redefiniera en su corazón el carácter del Señor que estaba con ellos. Esta es una lección que debemos aprender una y otra vez. En la prueba, nuestra mente comienza a reunir evidencia para interpretar a Dios. Si la circunstancia duele, concluimos que Dios está lejos. Si la respuesta tarda, concluimos que Dios no escucha. Si el problema se agrava, concluimos que Dios ha perdido el control o que su cuidado no se aplica a nosotros. Pero la fe bíblica no interpreta a Dios a partir de la tormenta, interpreta la tormenta a partir de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y lo que Dios ha revelado alcanza su punto más alto en la cruz. Allí no vemos a un Dios indiferente al sufrimiento de su pueblo. Vemos al Hijo de Dios entrando voluntariamente en la aflicción más profunda para salvar a pecadores. Vemos al justo cargando la culpa de los injustos. Vemos al Padre entregando a su propio Hijo, no porque le faltara amor, sino precisamente porque su amor es más profundo de lo que nuestras emociones pueden medir. Si en la cruz Dios demostró su amor de manera definitiva, entonces ninguna tormenta tiene derecho a convencerme de que Él ha dejado de amar a los suyos. Eso no significa que siempre entenderemos lo que Él hace. Hay pruebas que no se explican fácilmente. Hay pérdidas que dejan preguntas. Hay noches en las que la teología no quita las lágrimas, aunque impide que la desesperación tenga la última palabra. El creyente no siempre sabe por qué Dios permite cierto dolor, pero sí sabe quién es el Dios que lo permite. Y esa diferencia es vital. No descansamos en la claridad de nuestras explicaciones, sino en la fidelidad del Dios que no cambia. Por eso cuando el miedo se levanta, debemos llevar el alma de regreso a las verdades fundamentales. Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es Padre de los que están en Cristo. Nada nos toca fuera de su providencia. Nada entra en nuestra vida sin pasar por su gobierno. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas verdades no son frases para repetir mecánicamente, son armas espirituales. Son el escudo de la fe levantado contra los dardos del maligno. La pregunta no es si tendremos días en que temamos. El salmista mismo dijo: en el día que temo, yo en ti confío. La pregunta es, ¿qué haremos con ese temor? ¿Lo dejaremos crecer hasta acusar a Dios? ¿Lo alimentaremos con imaginaciones, escenarios futuros y conversaciones interiores llenas de incredulidad? ¿O lo llevaremos cautivo a la obediencia de Cristo, diciéndole al alma: espera en Dios porque aún he de alabarle? También debemos recordar las misericordias recibidas. Una de las estrategias más peligrosas de la incredulidad es llevarnos a la llanura del olvido. Olvidamos cómo Dios nos sostuvo antes. Olvidamos cuántas veces su provisión llegó a tiempo. Olvidamos el perdón que recibimos, la paciencia que nos preservó, la gracia que nos levantó, la cruz donde Cristo aseguró nuestro bien eterno. Y cuando olvidamos, la prueba presente parece más grande que toda la fidelidad pasada de Dios. No debemos permitir que la memoria espiritual se apague. El alma necesita recordar, necesita volver al Calvario, volver a las promesas, volver a los testimonios de la fidelidad divina, volver a las Escrituras, volver a la verdad. Porque si Dios no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo pensar que ahora será cruel con nosotros? Si Cristo dio su vida por nosotros cuando éramos enemigos, ¿cómo creer que nos abandonará ahora que hemos sido reconciliados por su sangre? Tal vez la espada que hoy parece amenazarte está en la mano de un Padre que te ama. Y si está en su mano, no será usada para destruirte, sino para cumplir su propósito. Puede cortar, sí. Puede doler, sí. Puede abrir lugares del corazón que tú habrías preferido mantener cerrados. Pero el cirujano no hiere como hiere el enemigo. El enemigo hiere para destruir. El Padre disciplina para sanar. El Señor prueba para purificar. Cristo permite tormentas no para perder a sus discípulos, sino para mostrarles más de su gloria y enseñarles a confiar en Él con una fe más limpia. La vida cristiana no es una promesa de mares siempre tranquilos. Es la certeza de que Cristo es Señor aun cuando el mar se levanta. El creyente puede perder sueño, salud, estabilidad, aprobación, planes, control y comodidad, pero no puede perder a Cristo. Y si Cristo está con nosotros, tenemos más de lo que nuestras emociones logran percibir en el momento de la angustia.
La barca puede temblar, pero su autoridad no tiembla. Las olas pueden rugir, pero su palabra sigue siendo suficiente. Nuestro corazón puede agitarse, pero el trono de Dios permanece firme. Por tanto, no vivas dominado por ti mismo. No permitas que tus emociones sean el juez final de la realidad. No dejes que el temor al hombre te esclavice, que la ansiedad te gobierne, que el mundo te seduzca con deleites pequeños, que la prueba te convenza de que Dios no cuida de ti. Mira a Cristo, contempla su gloria, predica la verdad a tu alma, levanta el escudo de la fe, recuerda la cruz, somete tus sentimientos a la palabra. Y cuando llegue la tormenta, aunque tiembles, aunque llores, aunque no entiendas, di con fe: Señor, tú estás conmigo. Que se haga tu voluntad, porque no hay lugar más seguro que estar bajo tu gobierno. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue.
For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.